Me ha costado a mí también trabajo ver esa cuestión porque me ha tocado ver una parte de la evolución de este estado de las cosas. Eh, pero para poder entenderlo, necesitamos salir del modelo clínico en el cual se da un tratamiento a las personas en internamiento a pasar a un modelo social. Finalmente, las personas internas en un establecimiento penitenciario son una microsociedad con necesidades de regulación y de autorregulación. Esto me tocó en específico con uno de los injures cuando se abrió. Me costaba trabajo entenderlo en los centros que ya estaban consolidados, pero cuando tuvimos la oportunidad de ver nacer un Senjure y de ver cómo se fue generando ese llamado autogobierno, me di cuenta que respondía a las necesidades precisamente del hombre, que es un ser social, ¿sí? Lo que sí tendríamos que enseñarle a esas microsociedades es a erradicar la violencia de las gestiones que hacen. Sin embargo, si seguimos en el modelo clínico, la gente pensaría en darles terapia. Si nos vamos a un modelo social, lo que tendríamos que hacer es precisamente una inculturación. Es decir, darles lo que nosotros sabemos que les puede servir a la sociedad que van conformando, ¿sí? Porque ellos mismos se dan cuenta, en un momento dado, pues todos los riesgos que implica el que la violencia esté presente como un recurso de autorregulación. Y eso ya no nos lo tenemos que decir nosotros, pero nosotros sí tendríamos que tener ya, ampliar nuestra visión hacia ese punto. De otra manera, no vamos a poder incidir de manera positiva en ello y lo que sí se pierde es la gobernabilidad. Digamos que ahí sí, retomando lo que usted nos comentaba hace un rato, de que al servidor público a lo mejor le ha faltado aprender y hacer política, las personas privadas de la libertad de ellos sí siguen con esa necesidad, algunos de ellos con aspiraciones políticas internas en esa microsociedad y han aprendido a llevarla, ¿no? Sí, exactamente. Sin embargo, también a eso ha influido el cambio de modelos en la cuestión de la impartición de la justicia y sobre todo pues de los procedimientos y de la política en la cuestión de ejecución penal. La clasificación, ¿no? O sea, porque habría personas que no deberían estar en ciertos centros y al quedarse pueden hacer todo este tipo de prácticas, ¿no? Por una parte, pero cuando hablo de la ejecución penal, anteriormente, como estaba organizado cuando yo llegué al sistema penitenciario, éramos los secretarios de los juzgados. Entonces respondíamos a las demandas de los jueces. Y hace estudios federales y hace estudios. No nos permitían mucho este análisis de lo que estaba pasando adentro de nuestras propias instituciones. Si hacíamos alguna observación parecía como irrelevante, ¿sí? También hizo falta la visión criminológica. Cuando yo llegué a tutelar hice un estudio general por módulo del índice de estado peligroso, ¿sí? Que permitiría clasificar no solamente por delitos, sino también por ese índice de estado peligroso para saber y tener también nosotros un índice de peligrosidad institucional, ¿sí? Pero tuve esa oportunidad de oro porque ya estábamos cambiando de sistema. Sí, ahora sería impensable, ¿no? Que hables de peligrosidad en los adolescentes, ¿no? Digo, ahora como que se enfrentaron esas dos corrientes, la de la cuestión de, pues todo lo modelo biopsicosocial, ¿no? Con el de la teoría penal del acto, que nada más me importa el resultado de lo que hicieron y que no importa qué es lo que los llevó a delinquir, ¿no? Que ahora en la reforma penal que se está planteando se pretende volver a lo criminológico y también dotarle a la Ley Nacional de Ejecución Penal de todo eso que se le mutiló, que es la parte postpenitenciaria. Sí, ya tomando en cuenta lo psicológico, lo biológico, lo criminológico. Sí, actualmente también, entre otros proyectos, estamos haciendo un curso de penitenciarismo para penitenciaristas. Sí,
Y hemos estado revisando cómo estas ideas a lo largo de la historia vienen y van. ¿Sí? Hemos estado revisando, por ejemplo, desde los pensamientos europeos, mientras aquí seguimos en la colonia, ¿sí? Y regulados por las ideas de los españoles. Que apenas nos libramos de un montón de cárceles municipales, ¿no? Que es herencia de los españoles, tener a las personas privadas de la libertad donde está la sede del poder, sí, ¿no? Y en pésimas condiciones, ya quedan poquitos. Exactamente, y nos hemos encontrado con cuestiones muy interesantes, por ejemplo, de un proyecto de ejecución de penas presentado en 1831, en donde algunos de los principios que viene ahí tienen una visión social, una proyección social y un sentido del por qué el internamiento, que parecería como que lo escribieron apenas hace unos meses. Pero ha hecho mucha falta para avanzar en esto, dejarnos de ser los secretarios de los juzgados, para poder ahora sí mirar hacia las personas que tenemos en internamiento. Desarrollar la función plenamente, ¿no? Entonces ahorita eso nos va a permitir. Hay dos eventos en los que yo tengo fe. Primero, cuando yo ingresé, el problema que había era precisamente la rotación de personal y que duraba muy poco. Afortunadamente formo parte de la primera generación que nos quedamos. Que va a ser un problema para la institución porque nos vamos a jubilar juntos. ¿Cómo? Sí va a haber un periodo de 5 años en que nos vamos a ir todos, los de esa primera generación. Pero tuvimos la oportunidad de ver cómo evolucionaban varias cosas y la idea es aportarlo precisamente para este penitenciarismo que estamos revisando y queremos proponer. En ese sentido, sí se nota esa diferencia que menciono, ¿no? De antes que nos traían en el apremio de los juzgados, con sus tiempos, con sus necesidades, y que solamente veíamos al sujeto como el que tengo que entrevistar para darle la información a esta oportunidad que tenemos de decir, tenemos 5 ejes de reinserción, los 5 ejes de reinserción tienen que permitirle una calidad de vida basada en los derechos humanos y sobre todo en que el internamiento lo deteriore lo menos posible. Antes eso lo hacíamos casi a escondidas. Siempre hemos tenido la vocación de asistencia y entonces nos preocupábamos por reunir a las familias, por hacerlos que no perdieran la esperanza de vida ante una sentencia muy elevada, por darles un sentido al estar ahí en ese internamiento, por darles una proyección, qué vas a hacer cuando salgas. Pero eso lo hacíamos en los tiempos que nos dejaban los estudios para los jueces. Sí, para los jueces y para gobernación. Comunes y federales, exactamente. Sí, y ahora no, ahora ya tenemos esa oportunidad. Pero obviamente que esta es la función que le va quedando a las personas de la nueva generación que han ingresado, que actualmente todavía no cubren el 50% del personal. Todavía seguimos siendo mayoría los que nos quedamos. Entonces por eso estamos en esta situación tan interesante, que aparte también daría empleados más sanos. ¿Por qué? Porque tendría un sentido más místico. El doctor Luis Rodríguez Manzanera, cuando nos vino a visitar hace algunos años, nos dijo, saben que todo está bien, técnicamente funcionan bien, pero vean si ustedes les hace falta mística, una mística. La mística de esa generación de Rodríguez Manzanera, Marchiori, Sánchez Galindo, Sergio García Ramírez era el humanismo. ¿Sí? Los que entramos después ya no tuvimos esa retroalimentación, era el trabajo técnico a sacar rápidamente todos los procesos pendientes. No, y eso ustedes en el Foro Común, porque en lo federal pues vieron nacer la máxima seguridad, ¿no? Que es lo contrario al humanismo, ¿no? Y que nació donde mismo que nació el humanismo, ahí en Almoloya. Y ahorita nos estamos peleando un poquito con la ACA, los antiguos. A los nuevos, pues bueno, y en general para todos dentro de la salud ocupacional, está bien que tengamos parámetros, que tengamos mediciones, que tengamos límites, que tengamos forma de medir y reconocer y evaluar nuestros procesos. Esa es la parte que yo le veo positiva de ACA. Pero en ACA falta mucho del humanismo que
que se debería ser la mística del penitenciarismo. Sí, el humanismo que le falta a Estados Unidos, ¿no? Exactamente, Digamos, ¿no? exactamente. Entonces en esa parte pues esperemos dejarles un cierto legado, digamos, a los que van ingresando para que en un momento dado no se vuelva a perder el hilo que caracteriza a la escuela penitenciarista mexicana, ¿sí? Que en ese sentido, a partir de estos autores, pues tomó ese tinte humanista, científico. Y que siguen siendo los que están arriba, ¿no? O sea, porque no ha habido a la fecha, quizá no porque no los haya, sino porque no se han atrevido a mostrar sus investigaciones al nivel que ellos lo han hecho, ¿no? Sí, pero ellos siguen siendo los próceres, digamos, de este humanismo. Sí, yo espero que esta nueva cuestión no vaya a perder en las reformas subsiguientes esa brújula del humanismo y sobre todo de la función del personal dedicado a todo ello, porque efectivamente distrajo durante muchos años esa función accesoria a los juzgados. Incluso en tutelar era una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención, digo, teniendo tanta información, tanta forma de incidir en políticas públicas, tenemos todo el tiempo ocupado en ver lo que pidan el otro sistema, ¿no? Sí, pasan los años y no quedan los registros de investigación, ¿no? Sobre todo de ello, ¿no? Como podría ser en la clínica de desintoxicación, donde van archivando todas las cartas que los ponen a hacer en sus actividades, pero ¿quién le va a dar forma a todo eso? Como una investigación, ¿no? Ahí está el material. Sí, curiosamente quien organiza esa... Si nadie se lo lleva, ahí está, ¿no? Porque ese es el problema con los años, que se hace algo y de pronto pues ya no está, ¿no? Alguien se lo llevó. Sí, alguien se lo llevó. Alguien se lo llevó, pero tampoco es motivo de divulgación de ciencia penitenciaria, que es algo de lo que pues estaríamos ávidos a los que nos interesan, ¿no? Exactamente, y sobre todo también los esfuerzos de ciertos compañeros, de ciertos grupos, de ciertas generaciones, se van diluyendo. Cito así rápidamente, el sistema penitenciario de Jalisco fue el primero en tener un pabellón psiquiátrico. Sí. El sistema penitenciario de Jalisco fue el primero en tener un programa de control de VIH, SIDA. Sistema penitenciario influyó enormemente en la exigencia de los exámenes de control y confianza, pero demandando que ese estándar se subiera en los estados de alrededor, porque efectivamente en aquel entonces decía Aguascalientes, yo tengo una tasa de criminalidad sumamente baja. Pues sí, porque los tuyos se pasan acá a San Juan de los Lagos y a Lagos de Moreno. Entonces, haz algo para controlar y que no se me vengan a mí, a Jalisco. En Michoacán. En Michoacán. Y entonces por eso empezó el run de la certificación. Pero se me hacía muy impresionante cómo quienes habían puesto esa vara tan alta para los estados, que son los compañeros que ya estaban en ese momento, fueron los primeros cuestionados en su desempeño. A ver, espérame, yo soy el que puse el estándar y eres el primero que me vienes a amenazar con el estándar que yo puse. Hay una cierta serie de juegos que he visto que no son los más apropiados. Nosotros deberíamos ser un centro certificador de personal penitenciario y a la vanguardia en el país. Se nos adelantó precisamente el sistema federal. Sí. Fueron los primeros que registraron en el programa de conocer sus protocolos y sus estándares de desempeño profesional. Esa es una de las cosas que en algún momento llegué a proponer en base a tanta investigación. ¿Sí? Nosotros no solamente podemos respaldar a un elemento que salga con nosotros con 3 o 4 certificaciones laborales, ¿sí? Sino que aparte nuestros elementos podrían marcar el qué y el cómo y las buenas prácticas de los sistemas penitenciarios de otros estados. Como Jalisco fue el primero que separó la parte postpenitenciaria de lo penitenciario, ¿no? O sea, incluso que ya el liberado no tuviera contacto con el núcleo carcelario, ¿no? Y se elevó a dirección general, igual que la dirección general de lo penitenciario. Y bueno, cuando vino la cuestión de la fiscalía, se volvió a subordinar al postpenitenciario de lo penitenciario,
y aparte le cargaron todas las medidas cautelares y pues creo que no está sirviendo el esfuerzo hacia los que ya salieron, pues darles toda la atención que anteriormente se les daba, ¿no? Sí, y bueno, también algo influyó, obviamente, todo esto, pero también algo influyó lo que comento. Eh, por ejemplo, el pensamiento debería ser de salud pública, no en atención en consultorios. Entonces, no hay sistema postpenitenciario que pudiera dar una atención clínica a los que iban saliendo, pero sí hay un sistema de salud que podría vincularse. ¿Por qué? Porque ya es un problema de salud pública. Desde el momento en que si viéramos todos los registros de los pendientes que se tienen, pues ya es un problema de salud pública. La violencia es un problema de salud pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cómo es que queremos meterlo en cubículos? ¿Sí? Eso ha faltado. Estamos trabajando con la misma sociedad. Si tenemos esa visión reduccionista a cuestiones clínicas, a cuestiones asistenciales individuales, a cuestiones por casos, ahí veo yo que tenemos que trabajar todavía mucho.